vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Una redención eterna. Voy a invitarte a que abras la Biblia en Gálatas. Capítulo 3, versículo 13. Y observa lo que vamos a leer. Presta bien atención. Presta bien atención. Como tenemos que aprovechar bien el tiempo, dice la palabra en el nombre de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos compró, nos trajo a Él, porque donde estábamos era una maldición. La ley de Moisés, donde a nosotros nos enseñaron a practicar ciertos mandamientos de esa ley, porque no todos, no estaban todos, sino que el hombre en su afán, en los anhelos, en los deseos de ver a la gente santificada exteriormente, paulatinamente le fue colocando uno de estos mandamientos que ellos sacaron de la ley de Moisés, que está en Deuteronomio. Por ejemplo, ya ustedes conocen los rudimentos completos, que para poder ser salvos tenían que bautizarse en agua. ¡Qué mentira! ¡Qué falsedad! Que para poder ser salvos tienen que hacer esto, esto y esto. ¡Qué mentira! Que para poder estar en el reino la mujer no se puede cortar el cabello. Cuando la lectura dice rapar la cabeza. Hay unas personas que se congregan en ese sistema religioso y tienen el pelo más abajo de las asentaderas. Y muchas veces un pelo feo. Cuando se quitan eso, se lo desamarran o se quitan la moña esa. Pelo feo. Que para poder estar dentro del reino de Cristo, necesitaban estar ellas como las judías. Que la mujer no se podía arreglar, echarse un perfume, un poquito de rubor, que no se puede arreglar las cejas, hay que dejarse los dos bigotes aquí, que no se puede rasurar el sobaco, quieren tenerlas peludas, como la mujer de King Kong, escuálidas. Cuando la mujer es un vaso frágil, es algo como de adorno colocada en las manos del hombre.
para poder representar a la iglesia. Si yo pastoreo a mi esposa, el anhelo mío es verla elegante. Elegante. No estrambótica. Que se pintan los ojos como Batman. Ahí Batman. Parece que anduvieran con antifaz. No. Pero que se arregle el cabello. Una mujer ya de edad avanzada y con ese cabello blanco, canoso y largo y esas batas hasta los tobillos. ¿Usted cree que eso es santidad? Eso es una tradición netamente humana, sacada de los 613 mandamientos. Te lo dije, si tú no los tienes, me escribes. Yo no te voy a cobrar nada. Me mandas para el envío, eso sí. Y yo te mando, te giro. Te coloco en a cualquier país que sea. Los 613 mandamientos. Y las 7 dispensaciones para que conozcas los tiempos de cómo Dios se ha movido. Entonces, Cristo, ya nosotros estábamos ahí, metidos en esta maldición del sistema religioso. La cuestión no es la circuncisión externa. La cuestión es la transformación de una mente contaminada. Le decía yo a mi esposa y a las muchachas compartiendo con ellas que cuando comencemos a estar en ciudades grandes, naciones, tenemos que volver a kinder. Empezar de nuevo porque la gente no sabe por qué busca a Dios ni conoce quién es ella. Han oído tanto culebrero que le han confundido la mente. Entonces ellos no saben a quién creerle. Como le dije yo a un doctor, la única verdad en la tierra es la palabra que salió de la boca de Dios. Y él me dijo, la Biblia. Le dije, no, usted tiene que saber qué fue lo que salió de la boca de Dios para este tiempo. Entonces me dijo, ahí sí me corchó, pastor. Porque como hay gente que dice, este libro es la palabra de Dios. Aquí hablan los hombres, habló el diablo cuando le ofreció los reinos a Jesús de Nazaret. Y habla Dios. Pero hay que conocer qué es lo que Dios estableció para nosotros en este tiempo. Entonces hay gente que ha escuchado mucho adivino, culebrero. Dios me mostró, pero nunca le muestra la condición interna en la que él vive desorganizado, porque su hogar ni lo oyen, ni sus hijos ni sus hijas se congregan, yendo en contra de lo establecido por Dios. Si yo no edifico primero mi casa, ¿cómo puedo manejar la iglesia del Señor? Entonces tengo que forzar a los hijos. No, usted no tiene que forzar a nadie.
La escritura, la Biblia misma dice, cuando Jesús de Nazaret estaba en la tierra, dijo, por sus frutos los conoceréis. Yo no necesité, ni obligué nunca, ni le dije a las CIA, voy a estar hablando del Evangelio de la Gracia y ustedes tienen que seguirme. Nunca, delante del Creador te lo digo. Jamás en mi vida. Simiente es simiente. Y la simiente sabe, conoce verdaderamente quién es la persona que te habla del Creador, te habla de la palabra, sin tanto argumento natural, fisiológico, una cantidad de cosas, argumentos traídos de aquí, traídos de allá. No, simplemente por cuanto vosotros fuisteis comprados, redimidos de esa maldición de la ley, y eso funcionó desde antes de la fundación del mundo. Ya veníamos predestinados para poder encajar en este evangelio. Yo me quedo aterrado que es tan fácil, pero tan fácil, entretejer textos a través de la misma palabra y ubicarlos para poderle transmitir a una persona la verdad de Dios. Pero hay otros que se han complicado mucho para hacerle creer a la gente que con la cantidad de títulos humanos, bueno, hay que reconocerlos, que los títulos humanos se adquieren para vivir de lo natural y no de lo espiritual. En lo espiritual, en el reino espiritual, en el reino de Cristo, no hay sino dos tipos de personas: reyes y sacerdotes. El rey tiene que reinar en vida, no mendigar. Ordenar, organizar. Y el sacerdote tiene que oficiar. Aquí no hay doctores de ninguna índole. Aquí no hay abogados, aquí no hay... El único abogado que nosotros tenemos es el Espíritu de Dios, que aboga por la necesidad de su pueblo. Les dice bien claro ahí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Coma. La ley es una maldición por donde usted la mire. Y observe el hombre natural cómo malinterpretó esto. Dice, hecho por nosotros maldición. Yo no cometí pecado, el que lo cometió fue Adán, pero yo estaba encerrado en Adán. Paréntesis, porque está escrito, dos puntos: maldito todo aquel que es colgado en un madero. No dice cruz. No dice cruz, madero, colgado. Se hizo maldito por vos y por mí. No tenía por qué hacerlo, porque nosotros no pecamos, pero estábamos encerrados en el principio que era Adán. El pecado de Adán fue desobedecer y por causa de él la tierra quedó maldecida. Eso es.
Entonces la pregunta es, ¿por qué la ley es una maldición? Porque se trata de puros sacrificios. La ley era una sombra de lo que había de venir. No era lo real. Porque ya lo real está. Hace 2600 años. 2600 años. Muchachos. ¿Tienen engañado a la humanidad? Tradiciones, costumbres, mañas, un día una cosa, otro día otra cosa, otro día está. Por eso, cuando a mí me enseñaron mi carrera, eso es lo que yo me preocupo, ser un hombre ordenado. A mí no me gusta un día hablarte de un pelito y mañana hablarte de la peluca y pasado mañana hablarte de sin pelo. No, a mí me gusta llevar un orden. Como hasta el día de hoy tú lo puedes ver, ahí están colgadas todas las enseñanzas. Pero como te digo, como yo no me voy a quedar en los lugares donde las personas no funcionen, no caminen. Les tengo que arar. Para eso me colocaron en la tierra. Para arar, buscar a la simiente que está en la tierra. ¿Cómo? Llevándole la palabra en orden. Por eso cuando una persona venga hay que sacar la parte y decirle, al menos yo lo hago. ¿Por qué y para qué tú te reúnes? ¿Por qué tú buscas a tu Creador? ¿Cuál es la razón de que tú vengas a la reunión? ¿Conoces tu origen? ¿Tú sabes quién sos? ¿Tú sabes para dónde vas? Porque la cuestión aquí es formar el carácter, la personalidad de la persona. Transformarle la basura que trae del mundo. Sacarle, no por imposición, el engaño de la religiosidad, del judaísmo y de la tradición de los hombres. Observa, 2600 años dijeron y a Cristo lo crucificaron, lo colgaron en un madero. ¿O es que tú no entiendes que es un madero? Ah, es que yo veo en las películas de la Semana Santa no hay. Porque si hubiera sido santa, no matan a Jesús de Nazaret. Es una tradición, es una costumbre. Es un engaño, es una mentira. $2600 años diciéndole a la gente que en diciembre nació el niño Jesús. Ya él tiene bigote, está barbado, envejecido, todo. Toda esa cantidad de mentira. Observa, Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quiere decir que si yo estuviera donde hay tradición, rudimento, manipulación, apariencia, hipocresía, falsedad, engaño, yo no estaría hablando de gracia. Así es sencillo.
Quiere decir que yo estaba en la ley de Moisés, no en Cristo, aunque dijera, ay, Jesucristo es mi rey, Jesucristo es mi pastor. Pero estando en la ley, estoy negando que Él existe, que Él está dentro de mi vida. La gente no entiende, porfa. ¿Cómo es posible que yo diga, ay, Jesucristo, mi Señor? Y hay que meterse un ayunito de 3 días. ¿Para qué yo lo invoco si Él no se mueve en eso? Costumbres de Cristo se desligaron. Los que por la ley tratan de justificarse de la gracia han caído. Pastor, pero nada. Romanos capítulo 3, y ahorita volvemos a Gálatas. Hay gente que llega a la gracia y todavía duda, creen que se les está mintiendo, porque tienen los sentidos cauterizados, a pesar que están oyendo que es la verdad de que parte netamente de Dios para este último tiempo, para este último siglo. Todavía dudan. Porque les metieron al diablo en los sentidos. Le metieron esa condenación y el pecado y el pecado y el pecado y el pecado. Les cauterizaron, les adormecieron, los marcaron. Como se marca el ganado para ser propietario de ellos. En parte hay veces me da tristeza, me disgusta. Yo te soy bien sincero. Yo te soy bien sincero. No es una obligación que la gente esté en esta congregación o se reúna donde yo pastoree. Pero gente que vino aquí, oyó este tipo de enseñanza y prefirió quedarse en el sistema religioso, persona que yo lo tengo a la distancia. De pronto algún día entenderá. Después de haber escuchado el evangelio de la vida eterna del Dios o del Cristo resucitado. Y decir, amén, amén, amén. Volver de nuevo a los débiles rudimentos, muchacho. Si a mí Dios no me ministra que este evangelio es para gente puli, predestinada, créeme, mi hermano, que yo no había entendido nunca por qué en el sistema religioso hay más gente que en el evangelio de la gracia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios les ha permitido que escuchen esa mentira, pero a los que le pertenecen a Él, como yo, que estábamos en ese sistema, enriqueciéndolo. Sistema mentiroso y engañador. Si yo no hubiese estado en ese sistema, yo no tenía por qué hablar de ella. Pero la conocí gracias a Dios. La conocí gracias a Dios. Te dice bien claro Romanos, capítulo 3, versículo 24. Oído, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La unción, la palabra. Cristo es la unción, Dios. Jesús es la palabra. El verbo se hizo carne. ¿Carne qué? Logos, información escrita. Oído. Ya nosotros estamos justificados por mucho que yo trate de hacer.
Yo no voy a alcanzar una justificación como la que me hizo él. El problema es creer que ya a nosotros nos justificaron. Por eso es que él dice ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esta gente no entiende el principio de Deuteronomio. Si yo no guardo la palabra del Creador, todas estas maldiciones le llegan a una cantidad de personas, le dijo él a través de Moisés al pueblo judío. Sufrirás de fiebre, sufrirás de esto, sufrirás aquí, sufrirás allá. Todo lo que críes morirás, no tendrás nunca prosperidad, nunca avanzarás, vivirás enfermo, esclavizado, todo. Una cantidad de cosas por el mero rechazo a la palabra que salió de la boca del Señor. Porque todos los que dependen de los 613 mandamientos de la ley de Moisés están bajo maldición. ¿Qué quiere decir? Nunca prosperan, mantienen enfermos, mantienen esclavizados los médicos, mantienen esto, le tienen aquí, tienen allá, critican a fulano, sultano, para decir, bueno, eso. ¿Por qué? Porque está bajo maldición. Muchacho. Y hay personas que persisten, que creen, que le tienen temor a la gente de decirle, usted está bajo maldición, porque lo que usted está haciendo lo hizo él para que nosotros creyéramos y fuéramos justificados. Muchacho. 613 mandamientos. Hay un ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 3. Te voy a leer un solo versículo. No te voy a leer más ahí porque... Pero mira, observa lo que dice. Versículo 17. Génesis 3, 17. Génesis 3, 17. Dice, y al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, que más adelante estaré compartiéndote todo esto, y comiste del árbol de que te mandé diciendo que no comieras, de él maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Problemas, conflictos, angustia, espinos y cardos te producirán. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, por terco, tarado, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Por la desobediencia de este hombre, Dios le dijo, no vas a comer de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que come la tradición? Eso. Y eso lo han querido traer a la gracia. Que ya hay gente con los ojos abiertos en la gracia. Ya la gente no le come del habladito, del fingimiento, de esto, de que aquí, que allá, que cuando no. Muéstreme por la palabra. Como dice Rafael Bones, hábleme claro. No me traiga tanto adorno, dígame lo que tiene que decirme. Que parta directamente de Dios.
Por causa de este venado, quedó maldecida la tierra. Por la desobediencia. Entonces, por eso la ley es una maldición. Porque se trata solamente de puros, ¿qué? Sacrificios. Y esto era una sombra a lo que tenía verdaderamente que venir para desarrollar y vivir por fe. Varios puntos, voy a tocar aquí unos 3 puntos, así rápidamente. Sacrificios eran holocaustos. Te voy a dar el texto porque es un poco largo. En Levíticos capítulo 1, tú puedes leer en tu casa. Del versículo 6 al versículo 13, encuentras que el animal o el sacrificio que tenía que hacer, el carnero, el buey, el palomino, era para la gente pobre. Totalmente tenía que ser quemado y sin defecto, como hoy en día. El prototipo de Cristo sin religión. ¿Oído? Se utilizaba ese sacrificio de ese animal, de los animales, para rescatar o tratar de rescatar algo que estaba extraviado. Una persona. Allá no se le quitaba el pecado, allá se le cubría el pecado con los sacrificios. 2, ¿cuál era el propósito? Era un acto voluntario de adoración a Dios a través del sacrificio, de la expiación por el pecado que habían cometido involuntariamente. O en general, era una expresión de devolución, era un compromiso. Y era completamente entregado el sacrificio a Dios. Lo hacían con reverencia. El animal tenía que ser sin defecto, como hoy en día. Cristo sin religión, sin tradición, sin costumbres. 3, era una tipología de Cristo. Porque Cristo es nuestro sacrificio perfecto, que se entregó voluntariamente. Voluntariamente. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 7, voy a leerte Efesios 5, 2. Primero, dice, y andad en amor, como también Cristo los amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor ¿qué? Fragante. Esto yo quisiera que lo entendieran los que enseñan gracia en el mundo entero. Andá en amor, no metido en la casa de nadie, ni investigándole la vida a nadie. Como también Cristo nos amó.
Después de habernos nosotros revolcado en el sistema, haber hecho y deshecho, sin embargo se entregó para rescatarnos por cuanto éramos simiente. Entonces, es lo mismo que una persona sin su lambonería, sin la hipocresía, su falsedad, entienda que amar no es coger a besito a la persona. No, no, no. Ni estar metido tampoco en la casa. Amar es dedicar mi vida, sacrificar mi tiempo, sacrificar los intereses míos para darle vida al que necesita a través de la palabra. Eso es. Eso es. No hablar por hablar para tratar de sacar del paso o tratar de quedar bien. ¿No? Muchas cosas yo quisiera hacer, pero como te digo, a mí me redimieron. Me trazaron una carrera. Me dijeron, usted es sacerdote, usted es hijo, usted está sellado. Su carrera es abrirle los ojos del entendimiento a la humanidad para que aprendan a depender de la palabra y no del sistema ni de los hombres. Bueno, y por eso es que muchas cosas yo no hago. ¿Por qué? Porque amo la gracia y amo a las personas que están creciendo cada día en el Evangelio de la Gracia. Que su mentalidad ha evolucionado, cambiado. Y que un día Dios me va a unir a ellos para sentarme a interactuar, enseñarles. Para eso me perfeccionaron. Por eso yo entregué mi vida. Si yo no hubiera entregado mi vida, todavía estaría haciendo zapatos. Gracias a Dios aprendí artes definidos. Que con ellos pude sustentar mi familia un tiempo. Por eso entregué todo mi ser a este evangelio. Para poder enseñar con propiedad. ¿Qué hago yo? Estudiar. Leer. Pedir la dirección al que está dentro de mí para que me abra los ojos del entendimiento. Hebreos, capítulo 7. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. 2 puntos. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Muchachos, que es imposible. Es imposible que una persona lea y no entienda. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios? Sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias, mente, de obras muertas, para que le sirvamos a un Dios que está colgado en el madero o que está crucificado.
a un Dios vivo, a un Dios vivo, 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 vivo. Yo no le estoy sirviendo a un Dios crucificado ni colgado en un madero. Yo le estoy sirviendo al que venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, que resucitó para venir a morar en mí y guiarme por camino de rectitud, de justicia y de amor. Pastor, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuál era el objetivo? Efesios, capítulo 5. El objetivo del sacrificio, de la muerte, de el derramamiento de sangre, míralo, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A quién? A la iglesia, al cuerpo de Cristo, al cristiano, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Hoy en día la iglesia está manchada por donde usted la vea. La iglesia no es la estructura, la iglesia somos cada uno de nosotros. Hay que bajar el lomo. Hay que bajar el lomo. Yo bajaré mi lomo el día que yo vea verdaderamente a un hombre que esté caminando y que el Espíritu a mí me dé testimonio, testifique de que lo que yo voy a estar compartiendo con la persona o con las personas que él va a unir alrededor mío, partan netamente de él. Esto no es cuestión de ideologías. Esto no es cuestión de filosofías, tradiciones ni costumbres. Esto es sencillo. La tarea es presentarle la iglesia, la humanidad, las personas a Dios sin mancha, gloriosa, fuerte, poderosa, convencida, única, de que entiende, comprende, que vive por la palabra, que su vida es verdaderamente una bendición para los que los oyen. Esa es la preocupación que tiene que tener una persona que está en la gracia. Ya él le presentó a Dios. Ahora nosotros, ¿qué le vamos a presentar al Creador? Que a un Dios vivo, sabiendo que Él está ahí con nosotros continuamente, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia de abundancia, de salud, de convicción, de seguridad, de poder, de santidad, de verdad y de justicia. No una iglesia de apariencia. Una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, sin mancha. Todos los sacrificios que hacían antiguamente representaban a Cristo en la tierra. Hoy en día Él los quitó. Todos representaban el sacrificio de Él.
Ya les dijo, ya, no más. No más. Hebreos capítulo 13. Perdone que se me vengan las lágrimas, pero es el sentimiento, es el amor que yo le tengo verdaderamente cuando leo estas cosas a mi Creador. De ver las cosas tan reales aquí, yo muchas veces no resisto. Hebreos capítulo 13. Versículo 10 dice, Hebreos 13:10. Tenemos un altar, oído, escuche y retenga, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, la ley. El altar de nosotros es Cristo. Y los que están en la ley no pueden venir a comer con nosotros, que estamos en Cristo. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Una persona que esté en la ley y venga a hablar de Cristo, está comiendo juicio, porque la palabra misma lo juzgará. Dice el 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, oído, por lo cual también Jesús de Nazaret, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Vituperios, persecuciones, difamaciones, calumnia, engaño, hipocresía, falsedad. Yo quisiera leerte todos los sacrificios, todo lo que hicieron con él. Pero bueno, no, en otra ocasión, porque el tiempo aquí no me quedan sino 11 minutos. Versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento y llevemos ¿qué? Sus vituperios. Desencuevémonos. Hay gente que manda gente inocente, pero ellos no salen nunca a explicar. Vamos, enfrentémonos al mundo, sentémonos a explicarle a la persona. Enseñémosle su origen, de dónde vienen. Háblenle. Díganle a ellos que ya hubo un sacrificio, que ya todo está cumplido. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando sus vituperios. A mí no me da miedo hablarle absolutamente a nadie, porque ya tengo principio. Sé que es una realidad, sé que es una verdad. Hebreos, Cristo padeció fuera de la puerta, fuera del campamento. Cristo, mediante su sacrificio, pagó la culpa de los pecados o de los errores actuales de la humanidad entera, no solamente de nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, punto y coma. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez, para siempre, por el sacrificio
de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Por qué la gente se para en el púlpito, en la tarima, a decirle a la gente, es que el pecado y el pecado y el pecado? Quien te habla de pecado es el hombre de pecado que está parado ahí, en el púlpito. Ya el pecado fue quitado. ¿O fue que esto yo lo escribí anoche en tu Biblia y en la mía? Ya fue quitado el pecado. Y con un solo sacrificio eternamente y para siempre. Para siempre. Para siempre. Para ir terminando ahí en Romanos capítulo 3. Versículo 24 y 25 y 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de la palabra. Jesús es la palabra. Cristo es la unción, Cristo es Dios. Por eso dice ahí en Gálatas, donde empezamos, usted ve congregaciones en el mundo entero que tienen una cruz en la tarima. Muchacho, dice 3:13, Cristo, diga conmigo, nos redimió de la maldición de la ley. Yo creo que si Él no me saca a mí de la ley, estaría yo tan envejecido y tal vez con un diente, porque a él le comen todo a uno. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. No en cruz, madero. Madero. Dice bien claro. Me quedan 5 minuticos. Cristo nos redimió, haciendo alusión al precio que se pagó en una compra, al aspecto de que aquí predomina. Ahora, en este tiempo, la liberación mediante la muerte de Jesús de Nazaret en el madero. La maldición de la ley, es decir, la maldición que pesa sobre el que no se somete a toda la ley. Eso lo dice Deuteronomio capítulo. Vamos un momentico. Deuteronomio, un ejemplo. 27, Deuteronomio 27, versículo 26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén, decía a los judíos a través de Moisés.
o cumple todos los mandamientos. Esto era una maldición de la ley. Todos los 613 mandamientos. Esta era una ¿qué? Maldición del sistema religioso. Y él se hizo maldición por la simiente que está en Cristo. Es decir, recibió todo el peso de juicio, de maldición, promulgada en el texto verdaderamente tomado de Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Ya a nosotros nos hicieron inocentes. Ya no tengo yo que pagar y que con ayuno, que esto y que lo otro argumento. No, ya eres inocente porque buscas de tu Creador. Ya te hicieron inocente. Ya a nosotros nos redimieron, nos justificaron y nos declararon que somos justos. La gloria sea para el Señor. Dice, ya yo estoy crucificado, colgado en un madero para el mundo. Ya no vivo yo, no tengo que actuar yo en mi carne, en mi raciocinio. Ahora yo vivo para Dios. Cristo fue prácticamente colgado en un madero, en mi lugar, en el lugar tuyo. Ya estoy yo justificado con Cristo. Ya mi carne está, colgada en el madero. Ya yo no puedo funcionar. Gálatas 5:24, y ahí termino. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Listo. Listo. No va más. Por eso es una redención eterna. Y esto no cambia, ni cambiará. Nos redimieron eternamente y para siempre. Bendecidos. Los amo mucho. Nos vemos el domingo si Dios lo permite. Estaremos ahí en la jugada. Declaro felices sueños, descanso, reposo para la gloria eterna de nuestro Dios. Chao.